Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Jenna Harmony Secret. ¿Solo me mirabas a mí? ¿Qué es eso? Aiwarin se rió rápidamente y se acercó a su novia. Me has estado mirando durante mucho tiempo, en secreto. Como un ídolo en el trabajo, no como alguien a quien le gusta hasta ahora. Se corrigió Miwika. En ese momento realmente no sentía nada para Aiwarin, ya que todavía no se conocían ambas. Pero eso fue lo que le impresionó tanto de Aiwarin cuando se conocieron y hablaron por primera vez. En cierto modo pensé que eres una persona normal y corriente, que tuve la suerte de conocer, pero eres una empresaria talentosa y hermosa, con un gran sentido de la moda. Así que te admiraba tanto por tu trabajo como por tu apariencia. El día que te conocí en el café, me quedé en shock, y nos encontramos cerca del baño. Tuve que controlarme mucho. Cuando hablamos terminé poniendo un muro, porque pensé que teníamos que competir. Tú y yo nunca podríamos ser socias, pero seguiste acercándote a mí. Siempre había algo que nos hacía conocer. Y me di cuenta de que no podía evitar interactuar contigo. Me gustaba mucho cuando venías a hablar conmigo y me sentía emocionada muchas veces, pero tenía que mantener la calma, diciéndome a mí misma que no pensara en nada y que no creyera que alguien como tú realmente pudiera gustarle. Debe haber sido una sensación increíble que una mujer talentosa como tú quisiera ser mi novia. Aiwarin sonrió satisfecha. Me gustaste. Y me alegra saber que te has sentido emocionada desde entonces. Sabía que yo también podría interesarte. Parecías rechazarme, pero en realidad nunca lo hiciste. Tú también me gustaste, dijo Miwika aquella vez. Me emocionaba cada vez que estábamos cerca, especialmente cuando me pediste que te besara. También me confundí por ceder tan fácilmente, dijo evitando la mirada de Winnie. Por eso dijiste que era bonita cuando hablabas con tu padre por teléfono, ¿verdad? En el café cuando nos conocimos. Eres realmente hermosa, tan hermosa que haces que mi corazón se acelere varias veces. ¡Qué locura! ¿Qué me estás haciendo? En realidad podrías haber encontrado la respuesta por ti misma, sin necesidad de que yo te responda. Pero creo que puedo ayudarte a encontrar la respuesta en tu corazón más rápidamente. Encuentra más rápido la respuesta en mis sentimientos, confirmó. Sí, me hiciste descubrir que me gustan las mujeres y que realmente me gusta una mujer como tú. Es genial haberte conocido y haber llegado a gustarte, amarte y ser tu novia en este momento. Bienvenida entonces al mundo del amor, donde puedes ser tú misma. Aiwarin sostuvo la barbilla de Miwika. Un mundo de amor donde puedo ser la novia de una chica hermosa, talentosa, amable, linda e increíblemente cariñosa. Dijo Miwika abrazando a la otra persona. Estoy tan feliz de tenerte. Yo también estoy feliz y ya no necesito decirte por qué me gustas, porque ya te lo he dicho y te he demostrado lo interesada que estuve en ti desde la primera vez que nos conocimos. Estoy tan feliz de que hayas aceptado ser mi novia y que pueda ser yo tu novia. ¿Por qué no aceptaría ser tu novia? Se rió Miwika. Exactamente. ¿Y por qué no íbamos a estar juntas? Miwika sonrió y miró a los ojos de Guarín, quien también la miraba con amor. Entonces el rostro de Guarín se acercó y besó suavemente a la otra persona. Miwika respondió al beso y pensó que quería que Guarín la besara así todos los días. Todos los días podrían estar juntas como una maravillosa pareja. El domingo por la noche Guarín tuvo que regresar a su departamento para escuchar la apertura de los sobres de la compensación y el anuncio de los ganadores de la subasta de la concesión. El lunes por la mañana se reunió nuevamente con Miwika. Era la primera vez que podían estar cerca una a la otra sin preocuparse. Sus manos se entrelazaron tan pronto como se vieron y ambas sonrieron. Fue una sensación de liberación y alegría, y quizás fue una manera de enviar energía positiva para el anuncio final de los resultados de ese día. Cualquiera que sea el resultado, ya no seremos rivales, dijo Aiwarin. Seremos socias y una pareja, dijo Miwika. Aiwarin se rió, pero luego que sus ojos se giraron hacia su padre y a los empleados que estaban llegando, y hacia el señor Notakor, que estaba allí de pie, se saludaron de la manera más amistosa que habían tenido desde que se habían conocido. Nuestras dos familias pueden llevarse muy bien. Creo que no será difícil para nosotros casarnos en el futuro, dijo Aiwarin sonriendo. ¿Casarnos? Miwika se quedó boquiabierta y luego se sonrojó. ¿De qué estás hablando? ¿Ya estás pensando en casarte conmigo? ¿Quién sabe? ¿No quieres que nuestro futuro llegue lejos? Hasta el punto de que vivamos juntas. Aiwarin apretó la mano de Miwika y la miró con ternura, sin importarle si los periodistas estaban tomando fotos, porque ya no necesitaban preocuparse por eso. En los próximos videos continuaremos con más spoilers de esta serie. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos.